Las leyes se bajan de los códigos y se suben claritas a la radio para que las comprendas y las uses a tu favor. La Facultad de Derecho y Radio Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa con todas las de la ley, donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía, con Diana Macís y Silvia Peña. Bueno, cuando la artista española Bebe lanzó su canción Malo, que tuvo mucho impacto en 2004, todavía no había explotado el movimiento Me Too en el mundo, que comenzó en 2006, pero que se hizo masivo en 2017. Tampoco conocíamos el caso de La Manada, esta violación grupal en España, en Pamplona, a una chica, y que puso en duda si ella consentía o no, porque los videos que mostraban los hechos decían que no se veía una resistencia clara. Y por supuesto no habíamos conocido el caso de Giselle Pelicot, que fue violada por su marido y otros hombres bajo la influencia de las drogas que su mismo esposo le daba y luego invitaba a hombres a su casa. Hoy en Derecho al Aire, el derecho al consentimiento. Soy Diana Macís, los saludo desde Londres y en Santiago está Silvia Peña con nuestra invitada. ¿Cómo están? Hola Diana, muchas gracias por esa introducción tan reflexiva y contingente, lamentablemente. Estoy contenta de estar nuevamente acá este miércoles hablando de temas que están en la palestra, como la violencia contra las mujeres, también el consentimiento. Te saludo desde Santiago y ya sin más preámbulos vamos a presentar a nuestra invitada hoy día. Es una abogada experta en Derecho Penal, es profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también es directora de investigación de la facultad. Ella se llama Rocío Lorca Ferracho. Bienvenida, Rocío. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Rocío, sí, bienvenida y quizás partir por dar como una mirada a este fenómeno de la violencia contra la mujer. Sabemos que hay distintos tipos de violencia, violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, y que han pasado muchas cosas además en los últimos años. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el panorama? El panorama, yo creo, de la violencia contra la mujer tiene como múltiples dimensiones o fases. Desde un punto de vista, digamos, cultural, diría que en los últimos 20 años, 25 años, en Latinoamérica, particularmente mirando el caso de Chile, se ha logrado visibilizar la violencia contra la mujer, se ha ampliado por así decirlo, la protección desde el derecho a la violencia contra la mujer. Se ha ampliado el concepto de lo que es la violencia contra la mujer. Por ejemplo, hace poco se incorporó la violencia económica como una forma de violencia contra la mujer y se ha avanzado, por así decirlo, en el reconocimiento del fenómeno, mas no hemos avanzado tanto, diría yo, el desafío más importante, en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Quizás hemos avanzado un poquito en la sanción, pero no hemos logrado los dos otros grandes desafíos que trazó el feminismo desde los años 70, que era no solo sancionar, sino que también prevenir y erradicar, es decir, cambiar el contexto vital de las mujeres. Hay muchas razones por las que eso no ha sido, pero diría yo que en términos muy generales el panorama es como de un avance conceptual, político, de reconocimiento y una especie de impotencia o incapacidad de avanzar en lo concreto, y también incluso en lo cultural, diría yo. Y ese avance, Rocío, depende de qué, porque no sé si depende del derecho. Yo creo que el derecho tiene roles importantes que jugar, pero sin duda, si uno se aventurara una especulación de por qué no hemos logrado avanzar todo lo que uno esperaría hubiéramos avanzado, aparte de eso, yo creo que tiene que ver con una confianza demasiado grande en lo que puede hacer el derecho y sobre todo lo que puede hacer el derecho sancionatorio, es decir, el derecho reactivo, el derecho como un espacio de castigo, de sancionar, porque el derecho tiene distintas formas de intervención, una de las cuales es la reactiva, que es sancionadora. Y claro, yo creo que, por ejemplo, si uno mira el Ministerio de la Mujer, que antes era un servicio, el departamento jurídico siempre fue muy importante. Y claro, y uno ahí tiene que pensar que uno puede cambiar las normas, pero las normas
por sí mismas lo que buscan es poder cambiar la realidad y no son capaces de hacerlo si no al mismo tiempo se hacen cosas de carácter material. Claro, ¿y qué habría que hacer? Perdona, Rocío. No sé si querías preguntar algo, Silvia. Sí, no. Pregunta nomás, Diana, porque yo me iba a saltar a algo. Ah, bueno. Sí, sí. No, te iba a preguntar a propósito de lo que queda pendiente, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios que no hemos logrado hacer? Y la pregunta en realidad que te quiero hacer es, ¿qué desean las mujeres que son víctimas de violencia? Sí. ¿Qué quisieran ellas? ¿Qué necesitan ellas? ¿Cuál es la realidad más concreta, ¿no? Pero de la vida, en la piel. Sí, mira, son ambas preguntas son similares en el sentido de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que quieren las mujeres. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay un desacuerdo en el feminismo y en general, no solo en el feminismo, sobre qué es lo que hay que hacer. Yo tengo, por supuesto, mi visión, que es una visión, diría yo, hoy día minoritaria, sobre lo que no hemos hecho, que es importante hacer y retroceder en algunas cosas que hemos hecho que yo creo que han sido errores. A ver, pero ¿cuáles? Sí. ¿Cuál es tu visión? Ya, Sí. mi visión es que hemos avanzado demasiado en criminalizar el conflicto intrafamiliar, principalmente, y doméstico, no así en lo sexual. Yo creo que criminalizar el abuso sexual está bien, pero la violencia contra la mujer doméstica es un espacio en el que se construye la cultura familiar, o sea, es un espacio muy importante, y yo creo que ahí se ha tendido a criminalizar y no a reparar las relaciones de personas que usualmente están vinculadas de por vida. Y yo creo que ha sido un error muy, muy, muy grande del feminismo, que es como criminalizar la familia, que en un momento inicial se explicó, porque claro, la familia era como un espacio de impunidad absoluta para el abuso contra la mujer, pero yo creo que nos pasamos de largo. Eso es lo primero que yo diría, lo más importante, porque ahora es un disuasivo para la mujer. Las mujeres, algunas no quieren denunciar porque quieren otras respuestas, no quieren simplemente que el padre de sus hijos vaya a la cárcel, quieren que lo metan a un tratamiento de droga, de violencia, lo que sea. Y eso me lleva al tema de qué es lo que quieren las víctimas. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Aparte de eso, yo creo que hay que trabajar mucho más en prevención, mucho más en reparar los vínculos, en educación, en proteger las maternidades, proteger a la mujer en otras dimensiones de la vida, en darle autonomía económica y en avanzar en igualdad social, porque la pobreza es un factor muy importante de violencia contra la mujer. Y en relación con lo que las víctimas quieren, yo creo que el error que hemos cometido es pensar que las víctimas quieren una misma cosa. Hay muchas víctimas distintas. Lamentablemente, las víctimas, lo digo entre comillas, porque hay víctimas de distintos tipos de violencia. Las mujeres que están en la gobernanza, por así decirlo, el feminismo de la gobernanza, que así se le dice, son las mujeres que han llegado al poder desde el empoderamiento de la mujer, ven la violencia contra la mujer desde un cierto tipo de experiencia que es muy distinto a la experiencia que tienen otras mujeres, que pertenecen a otros grupos étnicos, sociales, culturales, religiosos. Y entonces no se puede regular la violencia contra la mujer de una forma inflexible. Tiene que haber una flexibilidad. Hay que darle agencia a la mujer para que ella pueda participar en la definición de cómo resolver el problema. Y la razón por la que no se le da agencia a la mujer es porque, claro, muchas veces las mujeres están sometidas en un círculo de dominación y el temor del feminismo es si le damos agencia, ella va a perdonar a su agresor y va a volver a ese espacio de violencia. Pero no podemos renunciar a darle agencia. Si ese es el riesgo, hay que trabajar con ese riesgo, buscar cómo lo hacemos, pero es muy importante porque no todas las mujeres buscan lo mismo y no todas las violencias son iguales. Rocío, tú estás haciendo una investigación, ¿verdad? Se llama El feminismo en la encrucijada entre lo nuevo y lo antiguo, hacia una nueva política criminal para enfrentar la violencia contra la mujer. Y hablas ahora del feminismo y de cómo se ha construido desde ahí un ideal, tal vez, de lo que debería ser. Pero el feminismo, de alguna manera, parece haber ido en retroceso también. ¿Hay un cambio ahí? O sea, yo creo que estos movimientos son siempre pendulares, diría yo. Hay un avance, después... Esto ha sido súper rápido, si uno lo piensa en términos de transformación social. Hace
30 años en la cultura chilena, y les diría que hasta hace menos, dentro del matrimonio la violación intramarital era considerada legítima porque la mujer tenía el deber de obediencia para con su marido y del fondo hoy día tenemos un marco regulatorio distinto, una mayor intolerancia frente a formas de violencia, o sea, había un avance súper importante, pero también han habido errores que se han cometido, yo creo, han habido conquistas y pérdidas, por así decirlo, en las luchas del feminismo, y hoy día creo que la principal amenaza es que nos hemos puesto en un plano muy confrontacional y hemos gatillado o permitido que se genere una especie de reacción contra el feminismo que tenemos que ver inteligentemente cómo vamos a lograr articular a nuestro favor. Y yo creo que lo que hay que hacer ahí es salirse de la cuestión confrontacional y mirar esto como algo que nos beneficia a todos de manera colectiva. Muy interesante las reflexiones de Rocío, ¿no, Silvia? De primero no poder generalizar y segundo de buscar caminos para unir y no confrontar. Sí. Sí. Bueno, acá, Rocío, tenemos una fianza para todos nuestros invitados. No te puedes ir del programa si no pagas esa fianza. Y se trata de que nos presentes algo que sea significativo, algo cultural, puede ser una canción, un poema, un libro, que esté relacionado con lo que estamos hablando. Ya, yo lo pensé y me acordé de una vez que estaba yo, cuando estaba estudiando mi doctorado, mi pareja me recomendó una película que se llama, que es lo que voy a dar de fianza, que se llama Jan Dillman, que es de Chantal Akerman, que es un ícono del feminismo. Esta película de los años 70 es fascinante, y yo, sin saber de qué se trataba, la fui a ver con una compañera amiga que era musulmana, y fue súper bonito, porque cuando empezó la película yo dije, hoy se va a incomodar, porque ella es musulmana, religiosa, con velo y todo, y no se incomodó nada. Pude tener una conversación con ella que es como abrió el mundo de que las mujeres tenemos mucho en común. En distintos lugares, culturas, religiones, etcétera, y también mucho de distinto, y que en el fondo lo común es donde hay que tratar de trabajar. Y esa película, aparte de que es maravillosa, es muy interesante porque muestra a una mujer en el rito de lo doméstico, y cómo se empieza a acumular una tensión, una presión en ella, en este rito, y de repente empieza a aparecer un lado oscuro de esta mujer, ¿no? Y empieza a derrotarse esa idea de la mujer como una dama angelical, víctima, sino que también como una persona pragmática, que tiene rabia y que puede ser violenta. Pero no quiero decir nada más porque no quiero arruinar, porque es una película que se puede arruinar con un spoiler, porque al final hay un giro súper importante. Así que no, ya repitamos el nombre para la gente que la quiera ver y la anote. Sí, se llama Jan Dillman y la directora es Chantal Akerman. Muchas gracias. Bueno, y también estábamos contentos, lo comentábamos un poquito antes con Silvia, porque la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile recientemente ha conseguido el sello Genera Igualdad, que es como una marca o es un reconocimiento que muchas instituciones están buscando, y queríamos saber tu opinión sobre esto. Sí, estamos súper contentos de que la escuela se haya adjudicado o haya logrado satisfacer, cumplir con las metas que nos habíamos propuesto, que se nos propusieron en este sello que viene desde la UNESCO, para avanzar en igualdad de género. Las cumplimos a un 100%, lo que es muy bueno, pero también nunca hay que olvidar que estos sellos representan indicadores que son esfuerzos reales, pero que tenemos que velar porque se traduzcan en un avance concreto, tal como ocurre con lo que hablamos recién de las normas jurídicas. Podemos cambiar las leyes que regulan los delitos sexuales, pero tenemos que ver si efectivamente estamos logrando avanzar en aquellas cuestiones sustantivas que queremos avanzar, y creo que ese es el desafío que ahora se nos abre a nosotros. Exactamente. Bueno, ahora vamos a una pausa muy cortita y ya volvemos. Estamos en Derecho al Aire, un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Estás escuchando Derecho al Aire, un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con Diana Macís y Silvia Peña. Volvemos con nuestra entrevistada,
Rocío Lorca, con quien estábamos hablando de violencia contra la mujer y también de consentimiento. A raíz de eso, partamos con ese tema. ¿Por qué es tan importante el consentimiento y discutir sobre él? ¿Cómo se ve desde lo penal? Bueno, el consentimiento es un tema muy peliagudo en el ámbito de lo penal, porque siempre ha habido como un consenso de que, no siempre, pero digamos desde los últimos 50 años, 40, de que las relaciones sexuales solo son legítimas si son consentidas, ¿no? Por ambas partes o por todas las partes que se involucren en ellas, pero muchas veces se producen situaciones en que ese consentimiento no es claro, no es explícito, o es difícil de demostrar, de probar si hubo o no hubo consentimiento. Y entonces hasta hace poco tiempo el sistema jurídico solo castigaba delitos sexuales donde, por ejemplo, hubieran rastros en el cuerpo de las víctimas que daban cuenta de que la víctima había luchado para evitar la interacción sexual, porque se consideraba, por un lado, que era la única forma de probar esos hechos, pero por otro lado, que de algún modo la víctima tenía que mostrar su ausencia de consentimiento. O sea, se esperaba que la víctima, mediante actos positivos, mostrara que no quería. Reaccionar, morder, pegar, ya. Sí, y eso era súper problemático para casos en los que, por ejemplo, las víctimas intimidadas por la situación deciden no resistir, porque no solo está en riesgo su integridad sexual, sino que también está en riesgo su integridad física y su vida, ¿no? Entonces, en un momento, una forma de autoprotección a veces es no resistir. También hay casos en que las víctimas no están en uso de sus capacidades cognitivas y por lo tanto no tienen la oportunidad de resistir. Y entonces la evolución desde el derecho penal ha sido ir reconociendo esos casos en los que, si bien la víctima no dice que no, claramente tampoco consiente. Y entonces en Chile hoy día todos esos casos, por ejemplo, son casos de violación, igual que si hay violencia, o sea, no hay una diferencia, pero sigue siendo difícil probar en esos casos que la víctima no consintió y que el sujeto sabía que la víctima no estaba consintiendo. Y entonces hoy día las feministas y muchos ordenamientos están exigiendo que además la víctima diga que sí. Por escrito, porque ¿cómo después se prueba esto? Hablando un poco de lo que estás comentando, porque es una ley o un tema muy difícil de concretar. En España hubo una gran polémica por esta ley de sí es sí. Y prácticamente tienes que decir, sí, yo quiero, sí, tú quieres. ¿Y cómo se hace esto? Es decir, ¿cómo se demuestra, Rocío? Es muy complejo. Yo soy un poco crítica de esa ley. Me resulta complejo intentar asegurar ese consentimiento positivo, encuentro en todas las interacciones sexuales, porque si bien lo que queremos es que todas las interacciones sexuales sean consentidas, si la única forma de asegurar eso es cerrando totalmente la puerta a la espontaneidad en el ámbito de las interacciones sexuales, yo creo que eso es súper problemático. No para los adultos quizás como nosotros, que ya llevamos un tiempo experimentando, pero para la gente joven claro, es confuso. O sea, se genera como un espacio de incertidumbre en un ámbito donde, claro, las reglas, por así decirlo, se van descubriendo en la interacción con otros, además de en las reglas que están expuestas públicamente. Entonces, encuentro que el mensaje de la ley es correcto, en el sentido de que solo hay consentimiento cuando hay consentimiento, pero la implicancia práctica es compleja, por lo que tú mismo decías. La ley, por ejemplo, en España no exige que el consentimiento sea verbal ni escrito. O sea, no es necesario que la persona diga afirmativamente sí en cada interacción sexual. Pero sí exige que el consentimiento se exprese por actos, gestos, como sea, pero que se exprese de manera clara en cada interacción sexual. Entonces, imagínense, este caso lo ponía un colega que presentó sobre esto hace unos días. Yo estoy en mi casa, llega mi marido y me da un beso sorpresa por la espalda o me abraza fuertemente. ¿Eso será un abuso sexual? Porque yo no consentí, yo no dije que sí. ¿Cómo iba a consentir si fue una sorpresa? Y esos problemas se plantean. Claro, no puedes ir en el contexto, hay una manifestación implícita,
pero ¿es clara o no es clara? No, pero quiero decir, en ese caso, si ella dice no, o suéltame, o ahora no quiero. Perfecto, ahí ya no hay consentimiento. El punto es, si es que ella no dijo que no, si estaba cocinando y él siempre le da un beso cuando llega de sorpresa, por ejemplo, y a ella no le molestó nada, no le molestó nada. Y siguió cocinando y se saludó y estaba contenta. Y al día siguiente le empieza a molestar, por ejemplo. Y eso es algo que ocurre. O nunca le molesta, no importa, nunca le molesta. Ella no lo quiere denunciar y no lo va a denunciar. Igual sigue vigente la pregunta, ¿cometió un delito el esposo o no cometió un delito? Porque una de las consecuencias, y aquí esto es lo más interesante, de exigir un tipo de consentimiento expreso es que es posible que hayan delitos sexuales en casos en que las víctimas, supuestas víctimas, consienten, pero no lo expresan. ¿Ya? O sea, la consecuencia de esto es que yo no expresé nunca el consentimiento, pero consentí porque yo siempre me encanta que me dé besos por sorpresa a mi esposo, por ejemplo. Y eso yo creo que hay que mirarlo con un poco de cuidado. Eso es lo único que yo digo. No digo que no sea importante y relevante hablar de cómo vamos a configurar el consentimiento para que haya claridad en ambas partes. Yo creo que eso es un avance que tenemos que enfrentar, pero hay que estar atento a los riesgos de asfixiar demasiado las relaciones interpersonales. Bueno, con este tema es imposible no hablar del caso Monsalve, del ex subsecretario. ¿Qué lectura hace de este caso? De lo que se ha filtrado, porque se supone que es un caso que no se conocen los detalles, pero se conocen detalles de ambos lados. Sí, yo soy muy cuidadosa al hablar de casos de delitos sexuales porque como son puras filtraciones y no hay certeza, todas las filtraciones lo único que permiten es construir prejuicio en base a estereotipos. Yo creo que o sea, todo lo que nosotros estamos haciendo en Chile es empezar a sacar conclusiones en base a pequeños picoteos de información que tenemos. Es un caso muy difícil porque con la información que uno tiene, es un caso difícil en términos procesales porque no se sabe lo que ocurrió. Y ese yo creo para mí es el principal problema. O sea, si es que una vez se sepa lo que ocurrió, el caso es sencillo. Si él la drogó o si él accedió carnalmente a la supuesta víctima cuando ella estaba inconsciente y él estaba consciente, eso es una violación de libro, no hay ni una duda, y tiene que ser condenado. Si él no la accedió, bueno, no hay violación. Y no sabemos si eso ocurrió. Uno, no sabemos si él la drogó, no sabemos si él estaba consciente. Lo encuentro muy complejo y de difícil solución, sin perjuicio de que uno pueda identificar en esa relación factores y elementos complejos, reprochables. Es decir, hay ahí una diferencia de poder, sin duda. Es un jefe y una subordinada, o sea, ahí de partida. Sí. Pero decías que es un caso complicado. ¿Se puede llegar a saber la verdad en un caso como este, Rocío, en el caso del ex subsecretario Monsalve? Yo creo que sí. Como no conocemos toda la información del caso, no sabemos qué diligencias se han realizado, no sabemos qué otras pruebas puedan haber. Y claro, la verdad quizás nunca la vamos a saber como cuando hay una cámara que filme, ¿no? Y no queremos tener cámaras en todas nuestras habitaciones, por lo tanto, siempre hemos tenido que construir la verdad sobre la base de indicios y de versiones plausibles de la realidad que dan certeza. Y entonces yo creo que es posible construir un relato que nos dé certeza. No necesariamente va a ser así, pero podría ser si hubieran algunos antecedentes adicionales a los que yo creo que tenemos. Lamentablemente no hay examen toxicológico hasta donde yo puedo ver, pero quizás hay más filmaciones, hay más diálogos, hay más datos sobre la relación entre ellos que nos van a permitir ir construyendo un relato más o menos claro, pero puede que no lo logremos y no sería el único caso. En el caso de los delitos sexuales está lleno de incertidumbres y hay que aprender a vivir a veces con eso, o sea, hacer lo mejor que podamos, pero también aceptar las limitaciones de la realidad, lamentablemente. Claro, un caso así, sin la certeza, ¿cómo se falla entonces? O sea, el juez está obligado a fallar
a condenar solo cuando tiene la certeza, más allá de toda duda razonable, de que la persona cometió el delito por el que se le acusa. Y por lo tanto, si él no alcanza esa certeza, el tribunal en este caso tiene que absolver de ese delito. Puede que hayan otros delitos, puede que hayan otras infracciones, pero del delito de violación, por ejemplo, si el juez no alcanza esa convicción, bueno, tiene que cumplir con su deber, que es absolver. Puede que alcance esa convicción, porque no sabemos, eso lo vamos a ver. Esos son jueces, los jueces que van a decidir son jueces que no han tenido acceso tampoco a la carpeta, que solamente van a tener acceso a la evidencia el día de la audiencia oral. Y todos vamos a tener acceso a esa información en ese momento, y hasta que eso no ocurra, no sabremos. Pero yo creo que es importante tener cautela y esperar a ver qué es lo que ocurre, porque si no empezamos a construir demasiados estereotipos de que ella en realidad quería estar con él, o él en realidad miraba páginas web de no sé qué tipo, y entonces eso es un indicador de no sé qué. Yo creo que hay que esperar a tener como todos los elementos para poder construir el relato más ajustado a la realidad y no a los estereotipos. En el fondo, lo que tenemos que tratar en el derecho es de mirar los hechos y no tanto nuestros prejuicios. Habrá que esperar. Sí. Todo se mezcla, sobre todo en este tipo de casos, ¿no? Tan bullados, tan mediáticos, claro. Además que involucran a un político, alguien que tiene mucho poder, etcétera. Pero planteabas algo importante, y es lo difícil que es demostrar los casos de violencia sexual, el porcentaje pequeñísimo de mujeres que denuncia. Y de ese porcentaje que denuncia, los poquísimos las poquísimas personas que son condenadas, Rocío. Sí. Entonces, como que uno dice, no hay esperanza aquí. ¿Para qué voy a denunciar si tengo muy pocas probabilidades de éxito? Sí. Yo diría dos cosas. Primero, yo creo que hay esperanza en el sentido de que lo que tú mencionas es principalmente la razón por la que tenemos que poner los ojos fuera del derecho penal, porque el derecho penal llega tarde, cuando ya sucedió lo que no queríamos que sucediera, y además es imperfecto, sirve poco para lo que queremos hacer, que es prevenir y evitar que las mujeres y los hombres sean agredidos sexualmente, en este caso. Y por lo tanto tenemos que poner nuestro foco en la educación, en la prevención, en formas de intervención temprana, sin criminalización, para dar una oportunidad a las personas de formarse de acuerdo a los parámetros que estamos imponiendo y no de acuerdo a parámetros que ya consideramos errados. Porque si partimos al tiro tirando a la persona al registro de agresor sexual, condenado a la cárcel, a un niño, a veces menores de edad, perdemos la oportunidad de incidir en un cambio de regla. Parece que... Sí, ya estamos terminando, no estamos... llegando al final del programa. Sí. Pero en todo caso, lo último es, también hay que entender que muchas víctimas no quieren ir al proceso penal porque no quieren exponerse y también están en su derecho. Que el castigo no es la única forma de apoyar a esas víctimas. También podemos darle apoyo emocional, psicológico, protección, y tenemos que ser capaces de desligar el acceso a esas protecciones de lo penal. O sea, que una víctima pueda tener protección aunque no se haya condenado a su agresor. Que ella pueda acceder a mecanismos de protección aun cuando no haya logrado demostrar en juicio que fue violada, por ejemplo. Esas son cosas que podemos hacer para, por así decirlo, apoyar a esas personas aun cuando no podamos condenar a esos agresores o agresoras. Bueno, es una reflexión muy interesante y creo que nos has dado muchas herramientas para continuar este diálogo, ¿no? Y qué es lo que hacemos en este programa es como ver cómo se puede ir construyendo una sociedad mejor a través de las leyes y a través de, no solo las leyes, tú misma lo has dicho, ¿no? Y otras herramientas que podamos tener. Sí, nos vemos el miércoles. Un montón de gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentó Derecho al Aire, todos los miércoles a las 6 de la tarde con Diana Masís y Silvia Peña por la 102.5 Radio Universidad de Chile.